Buenas, esta es la 11ª clase sobre los fundamentos del psicoanálisis, donde estamos haciendo una lectura del seminario 11. Recuerdo que el seminario 11, bueno, en realidad primero ya empezar a numerarlo así es medio arbitrario, porque bueno, por ejemplo nos comemos el seminario anterior, que era el seminario sobre los nombres de los padres, y hubo como 3 seminarios antes de que se empezara a contar, pero bueno, más allá de eso, también es diferente llamarlo los fundamentos o llamarlo los 4 conceptos fundamentales. Lacan, cuando empezó a dar el seminario, lo llamó los fundamentos. Eh, para recordar un poco de historia, para mí esto mucho tenía que ver con que estaba cambiando de lugar, y además estaban cuestionando sobre si lo que él estaba haciendo era efectivamente psicoanálisis o no. Entonces, dada esta nueva audiencia y además dada los argumentos en contra de que él efectivamente estuviese haciendo un análisis, él decide dar un seminario sobre los fundamentos. Se entiende por qué no, o sea, él dice, bueno, los fundamentos del psicoanálisis son estos y yo estoy completamente apegado a esto, por lo tanto yo soy psicoanalista, y al mismo tiempo es una buena manera de introducir a una nueva audiencia eh, hacia el discurso psicoanalítico. Eh, También es importante tomar en cuenta que la audiencia de Lacan antes era psiquiatras básicamente. También tenía un poco de gente de todos lados, también tenía curas jesuitas, creo, etcétera. Pero bueno, sobre todo era gente que ya tenía una aproximación al psicoanálisis y ahora está en un lugar mucho más donde puede entrar, creo que podía entrar básicamente cualquier persona, pero sobre todo iba gente de filosofía. Ahí, por ejemplo, llega ahí Jacques Alain Miller, recomendado por Althusser, quien era su maestro en ese momento. Esto es importante porque me parece que si no lo tenemos en cuenta y si pensamos que lo único que nosotros vamos a encontrar en el seminario 11 son los 4 conceptos fundamentales, es decir, inconsciente, repetición, transferencia y pulsión, si nosotros tenemos esos lentes puestos, nos parece completamente raro, contradictorio y hasta inapropiada esta discusión que va a hacer Lacan hacia la fenomenología de Maurice Merleau-Ponty. Eh, pero si tenemos en cuenta que lo que estamos pensando son los fundamentos del psicoanálisis, no se hace tan raro. También acá hay un dato histórico de que Maurice Merleau-Ponty se había muerto no mucho antes, era un filósofo muy importante francés, afín a Lacan, eh, y parece que en este momento estaba saliendo una de sus obras en físico de manera póstuma. Entonces, bueno, hay como toda esta especie de dedicatoria, de reverencia hacia él. Pero al mismo tiempo, como vamos a ver, es un autor que, por lo menos desde la lectura de Lacan, no me interesa mucho lo que efectivamente dice Merleau-Ponty, me interesa lo que Lacan dice sobre lo que dice Merleau-Ponty, como también hemos hablado que hacemos con Freud. Eh, Vamos a ver que constantemente está haciendo una ruptura radical o un trabajo radical sobre el sujeto cartesiano. ¿Se acuerdan que lo habíamos trabajado el sujeto cartesiano con respecto a Freud? Y nosotros sobre todo habíamos puesto el acento sobre la certeza. Pero en el sujeto cartesiano justamente lo que se propone es una división entre yo que pienso, siento, vivo mi psiquis y mi cuerpo y lo tangible y lo que ocupa espacio. Hay un tercer elemento que nunca se toma en cuenta, que es Dios, que se hace necesario para que Descartes tenga la certeza, porque él se pone a cuestionar todo, todas sus ideas, todos sus pensamientos, menos el cuestionamiento mismo, sobre eso tiene certeza, sobre qué cuestiona. Entonces la certeza de todo se la deja a Dios y nosotros nos quedamos como una especie de incertidumbre en lo cual hay, bueno, estas cosas tangibles que nos permiten a nosotros tener un buen manejo del mundo. Entonces, si hay algo, o sea, está lo tangible que es estable, y si hay algo que difiere en las percepciones, entonces se debe a la deficiencia de percepción de uno. Por ejemplo, puede estar loco, ¿sí? Si yo acá veo un mouse
y alguno de ustedes otro viendo también ve un mouse, y otra persona viendo también ve un mouse, y otra persona también viendo ve un mouse, y otra persona ve una manzana, decimos que la persona que ve la manzana está loca, porque obviamente ella no está viendo lo mismo que estamos viendo nosotros. Entonces se da ese manejo de la realidad donde puede haber una realidad correcta y una realidad incorrecta, sobre todo desde un argumento básicamente estadístico. ¿Por qué nos va a ser importante esto? Ya vamos a ver por qué, pero todo el trabajo de Merleau-Ponty que se abre en este momento, está bien, no va al inconsciente, a la repetición, a la transferencia, a la pulsión, no necesariamente, no, pero sí va al fundamento del psicoanálisis, es decir, es solo tomando en cuenta estos avances que se dan sobre el sujeto cartesiano que uno puede pensar el psicoanálisis. De hecho, hasta cierto punto es mucho más importante, como lo decimos bien, a ver. El psicoanálisis es un trabajo sobre el sujeto cartesiano. Entonces, el sujeto cartesiano es un supuesto para el trabajo psicoanalítico. Es decir, es justamente un fundamento, es a partir de ahí, es la tierra sobre la cual nosotros podemos poner el edificio psicoanalítico. Y a la misma vez es la tierra que nosotros, haciendo el trabajo psicoanalítico, eh, procesamos, moldeamos, ¿no? Entonces, digámoslo de esta manera, el trabajo psicoanalítico es un trabajo sobre el sujeto cartesiano que después, eh, no sé muy bien si hay un sujeto cartesiano al fin del análisis, a mí me parece que no. Es decir, es justamente el trabajo para deshacer el sujeto cartesiano. Y justamente para hacer eso, Lacan toma a Maurice Merleau-Ponty y dice cosas rarísimas. Acá creo que no lo dice, si recuerdo bien. Pero no sé si han visto ese momento donde Lacan dice que él había estado en... Cuenta como una anécdota de su vida, que él había estado en un bote con algunos pescadores y resulta que había una lata en el cuerpo de agua sobre el cual estaban y la lata lo vio a él. Normalmente nosotros lo pensamos al revés. Yo veo la lata no me ve a mí porque la lata no está animada. Ahí ven la diferencia sujeto y objeto que se da con el sujeto cartesiano. Es decir, yo, como tengo inteligencia, veo el mundo que no es inteligente, sino que simplemente está, es estable y es algo duro, idéntico a sí mismo. Entonces yo veo el mundo. Mientras que esta, la subversión que se da es que el mundo me ve a mí. La lata me ve a mí. ¿Cómo pensar esto? ¿No? O sea, es una de esas cosas que cuando tú lees a Lacan por primera vez, o cuando yo leí a Lacan por primera vez, dije, este tipo no tiene la menor idea de lo que está hablando. Es una locura decir que las latas me ven a mí, que el mundo me ve a mí. Pero después cuando uno se adentra un poco más, y me parece que este es el primer paso, para poder pensar este tipo de cosas en Lacan, porque ojo que no quiero decir para pensar el mundo de manera lacaniana, porque vamos a ver que incluso acá, en una respuesta al final, Lacan reafirma que él no está buscando hacer una cosmovisión, es decir, no está buscando, y es completamente coherente con no buscar que haya un mundo ahí sobre el cual nosotros tenemos una visión. ¿Entienden, no? Cosmovisión, visión del mundo, cosmos, de un mundo ordenado, de un universo ordenado con reglas, con leyes, etcétera, que funciona como una especie de reloj. Es que nosotros tenemos visión de eso. Lacan está proponiendo otra cosa, no está proponiendo una visión del mundo. Entonces no hay por ejemplo, desde el psicoanálisis nosotros leemos este fenómeno social así. Me parece que Lacan está, o hay una teoría en Lacan que se puede eh, sustraer completamente de ese tipo de pensamiento. Sino que más bien creo que lo que él está intentando plantear es un estado posible dentro del psicoanálisis, donde vamos a ver que hay una especie de un punto que seríamos nosotros, que yo ahorita, por ejemplo, estoy viendo hacia adelante, pero que después de todos los otros lados yo soy visto. Entonces me ven todos los libros, me ven ustedes, me ve la computadora,
me ve el mouse ese que tenía antes, me ve el espejo. Yo soy visto desde todos los lados, pero yo solo puedo ver hacia un lugar. De hecho, yo ni siquiera veo todo el mundo a la vez, o sea, desde mí no sale un todo. Es una lógica, ¿no? O sea, es una manera de tener elementos y relacionar esos elementos, donde ven que nosotros más bien somos deficientes, o sea, los humanos, nosotros, somos deficientes en tanto solo podemos ver a un lugar, mientras que pareciera que los objetos todos nos estuvieran viendo a nosotros. Y ellos pueden ver hacia cualquier lugar porque no importa, o sea, si tengo a otra persona detrás de mí, entonces los libros también lo van a estar viendo a él, o sea, si aquí hubiese alguien más, ¿no? También el libro Exhalación, ese que está allá atrás, y acá, el libro Exhalación lo estuviese viendo, no nada más, no me estuviese viendo nada más a mí, sino que también lo estuviese viendo a él. Es una lógica posible con todos esos elementos. Es la lógica de la visión. Y ven que eso tiene muy, muy, muy poco que ver con el hecho de ver, el hecho de los ojos. Y acá vamos a poder meter o pensar una de las de, de- de otros de los problemas grandes al escuchar al principio cuando uno escucha Lacan, que es la división entre la mirada y el ojo. El campo de la mirada es justamente donde uno mira hacia un lado y todo lo mira hacia uno. Ese es el campo de la mirada y eso obviamente no tiene nada que ver con los ojos. O sea, con que tenga un ojo o no, no tiene nada que ver con esa lógica. Por eso es completamente irrelevante las preguntas sobre si una persona no vidente pudiera venir un análisis y si la mirada funcionara igual. Sí, porque no se trata en lo más mínimo del ojo. No se trata de si efectivamente su glóbulo ocular está funcionando bien, sino que se trata de una lógica donde yo solo puedo ver hacia un lugar y todo lo otro me ve a mí. Siempre se puede reducir a una cosa, a una persona que soy yo. O sea, todo como un campo de fuerza, ¿no? Con todas las flechas mirando hacia mí. Bien, eso es una manera de pensarlo, que es la que vamos a trabajar hoy. Solo para un punto de comparación, pudiéramos pensar la lógica de la escucha, más bien, del hablar y del escuchar. eh, Donde no es que todo me ve a mí, sino que al mismo tiempo que yo hablo, me escucho a mí mismo. Yo no me puedo ver a mí mismo. O sea, justamente todo el tema del verse viendo eh, eh, es un problema grandísimo que tiene que ver con la conciencia de sí, tiene que ver con Descartes, en que de alguna manera u otra Descartes hace una cosa loquísima que no sé si lo han pensado, que es que él dice que se está viendo, él se piensa a sí mismo pensando, y la seguridad se lo da el segundo pensar, no el primer pensar. O sea, él no duda sobre si el pensarse pensando, ¿sí? Él, cuando Descartes dice cogito, él básicamente está diciendo yo pienso que me estoy pensando. Me veo a mí mismo pensando y por lo tanto soy. Pero él no duda, o sea, él no duda de la duda. ¿Se entiende? O sea, el cuestionamiento solo recae sobre el segundo. Entonces él tiene la certeza de estarse viendo a sí mismo dudando. Mientras que cuando estamos hablando, y esa es una experiencia que es parte de la experiencia psicoanalítica, que tiene que ver con la voz, donde aquello que uno dice no solo está expuesto hacia afuera, sino que se escucha por doquier. Y por eso, por ejemplo, una y otra vez Lacan enfatiza que no se trata, que las orejas no se pueden cerrar. Hay un montón de orificios que no se pueden cerrar en el cuerpo. Yo tampoco puedo cerrar mi nariz. Pero Lacan enfatiza que las orejas no se pueden cerrar. ¿Y qué relevancia tiene eso? Es que yo no puedo no oírme cuando hablo. Y de hecho, aún así esté hablando, y si es una pared relativamente fina y estoy gritando, de hecho alguien puede, eso puede atravesar una pared, ¿no? La voz puede atravesar una pared, cosa que no puede hacer la vista.
Entonces, bueno, en fin, ahí habría otra lógica donde no se trata de elementos que miran hacia un lugar que son como unas especies de flechas, sino que son la lógica de la voz tiene que ver más como una especie de bucle, donde eso que yo digo también lo escucho yo a la vez que lo estoy diciendo. O sea, me impacta a mí mismo. Mientras que no me impacta a mí mismo, al menos que tenga un espejo, ¿no? Por eso es importante justamente todo el tema del estadio del espejo. Al menos que tenga un espejo, yo no me veo a mí mismo viéndome, mientras que sí me escucho a mí mismo hablando. Y ven además que se trata de dos cosas diferentes. En la vista se trata de lo mismo, de verse viendo. Mientras que con la voz se trata de escucharse diciendo, no escucharse escuchando, ¿no? Sino que se trata más bien de verse viendo y de escucharse hablando. Bien, no me interesa, de nuevo, la idea no era meternos en profundidad hacia la lógica de la voz, sino simplemente marcar que si bien nosotros hoy vamos a estar trabajando sobre una lógica que es la lógica de la mirada, que de hecho en el seminario 20 Lacan dice que la lógica de la mirada es justamente de lo que se trata en la lógica del psicoanálisis, cosa que habría que ver un poco, no sé si estoy completamente de acuerdo con él en eso, creo que entiendo en qué sentido lo dice, pero no sé si estoy completamente de acuerdo con él. Em, pero bueno, más allá de eso, que la lógica del psicoanálisis es la lógica de la mirada, pero hay otras lógicas, como por ejemplo la lógica de la voz, que nos abren otros panoramas, donde, digámoslo así, el mundo se abre de una manera diferente. Entonces, cuando tenemos por lo menos esas dos lógicas, no podemos armar una cosmovisión, porque tenemos tanto la cosmovisión de la vista como la no cosmovisión, ¿no? Sino el cosmo escucha o algo así, donde habría que ver si la escucha efectivamente arma un cosmos o no. En fin, suficiente digresión. Y una última, un último preparativo, porque quiero abonar bien esta tierra antes de meternos con esto que en realidad es, digamos, el inicio de aquello que se nos va a escapar en el curso, ¿no? Pero bueno, quería dejar algunas cosas sentadas para que después algunos de ustedes, si quisieran seguir, pudieran seguir yendo en los siguientes capítulos de este seminario. Bien, lo otro que quiero decir es justamente la subversión completa de los vocablos, ¿no? Esta especie de maniobra que tiene Lacan, donde él toma un vocablo que todo el mundo sabe qué quiere decir, como por ejemplo mirada, ¿no? Mirada. Y dice, ese vocablo, mirada, corresponde a un concepto completamente otro del concepto que ustedes creen, al concepto al cual ustedes creen que eso corresponde. Entonces no se trata de ver, y por eso desquicia la división entre el ojo y la mirada. Es decir, no se trata del ojo, no se trata nada de eso, sino que se trata más bien de otra cosa que ahora yo, Lacan, les voy a decir qué es. Porque ven que por lo menos la lógica freudiana de ver, ser visto, hacerse ver, que es lo que se piensa que está normalmente en el fantasma, no tiene mucho que ver si pensamos que la lógica de la mirada es justamente que yo solo puedo ver a un lugar, pero todo el resto me ve a mí. ¿Qué tiene que ver eso con ver, hacerse ver, ser visto? Tiene mucho más que ver, por ejemplo, con Dios. No sé si entienden cómo esta omni, omnivista, ¿no? Que me ve a mí por todos lados, tiene mucho más que ver con Dios. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Adán, ¿dónde estás? Eh, muy complejo que Dios te pregunte algo, ¿dónde estás? Si da ganas de decirle, Dios, tú sabes a dónde estoy, sabes todo. Eh, pero Dios aún así le pregunta a Adán dónde está cuando él se está escondiendo después de haber cometido el pecado original. Tiene mucho más que ver con esa lógica, una lógica de me están mirando por todos lados, que con una lógica de la vista, del ojo, o también la lógica de ver, de hacerse ver, de ser visto. Entonces Lacan dice, bueno, está bien,
hay algo de la mirada, y la mirada es muy importante en el psicoanálisis, pero no tiene absolutamente nada que ver con los ojos, no tiene que ver con si ustedes están mirando al paciente en el diván o no, tampoco tiene que ver con si el paciente ustedes los mira o no, si da la vuelta cuando está en el diván para ver si ustedes lo están viendo, si están haciendo garabatos en donde sea que escriben. Según entiendo yo, según mi lectura, Lacan propone un concepto de la mirada, pero ese concepto de la mirada nada tiene que ver con lo que nosotros normalmente entendemos como mirada, sino que tiene que ver con esta nueva lógica. Y para introducir eso se apoya en Maurice Merleau-Ponty. Eh, Veamos cómo. Entonces voy a empezar, estamos en la página 78, perdón, de la versión de PAI2. Encontré unas cuantas discrepancias entre la relación de la versión de PAI2 y la de Staffordla, más que lo que había encontrado antes, así que probablemente se las refiera cuando lleguemos a esos lugares, porque hay un par de cositas que se comen que son bastante interesantes. Bueno, entonces comenzamos en la página 78, al principio de la sección 2. Aquí, libre de proseguir, perdón, voy de nuevo. Aquí, libre de proseguir en el camino por donde los llevo, la vía que mejor me parezca, paso mi ganchillo a través de la labor y salto del lado donde se plantea la pregunta que se ofrece como encrucijada, entre nosotros y todos los que intentan pensar el camino del sujeto. Este camino, en tanto que es la búsqueda de la verdad, habrá que desbrozarlo con nuestro estilo de aventura, con su trauma reflejo de facticidad, o localizarlo donde siempre lo ha hecho la tradición, a nivel de la dialéctica entre lo verdadero y la apariencia, tomada visual a partir de la percepción, en lo que tiene de fundamentalmente ideica, estética, digamos, y acentuada mediante un centramiento visual. Lacan está diciendo básicamente, y lo va a decir más fuertemente aún, es que toda la tradición filosófica, no nada más Descartes, toda la tradición filosófica se ha basado en una lógica de la mirada, de todo esto que hemos estado hablando ahora. ¿En qué sentido se ha basado en una lógica de la mirada? En que se trata de lo visible y lo invisible. Es decir, se trata de las apariencias y de lo que está más allá de las apariencias. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros decimos que algo es realmente así, normalmente se piensa que, bueno, se ve de una manera, pero en verdad tiene que ver con esto otro. De hecho, nosotros eso lo podemos relacionar con... Hay un filósofo francés, creo que se llama Paul Ricard. Ricard se escribe R-I-C-O-E-U-R. R-I-C-O, claro, E-U-R, Paul Ricard. Él presenta tres filósofos como si ellos son los filósofos de la sospecha. Esos tres filósofos son Nietzsche, Marx y Freud, que justamente son los filósofos o los pensadores que se ocuparon de ver en la cotidianidad algo más allá, sea la voluntad de poder, sea la explotación de clases, sea el inconsciente y la sexualidad. Entonces vemos cómo hay todo este tema de lo visible y de lo no visible y de la esencia en la filosofía. Entonces, Lacan dice, bueno, cuando estamos hablando de verdad, ¿no? Sobre la verdad, ¿estamos hablando de esto, de aquello que efectivamente ocurrió, como el trauma, o estamos hablando de algo que tiene que ver más con lo visible y lo invisible? Es decir, la dialéctica entre lo verdadero y la apariencia, es decir, que aparece algo, pero en verdad es otra cosa. No es mero azar que podamos referir al orden de lo meramente psíquico el que su publicación ponga al alcance de ustedes esta semana el libro póstumo de nuestro amigo Maurice Merleau-Ponty sobre lo visible y lo invisible. Bien. En esto se expresa, encarnado, lo que hacía la alternancia de nuestro diálogo
y no tengo que remontarme mucho para evocar el Congreso de Bonneval. De su intervención dejó sentado cuál era su camino, interrumpido en un momento en un punto de la obra que no la deja inacabada, cosa que se percibe en el trabajo abnegado que debemos a Claude Lefort, al que me quiero rendir homenaje y por suerte de perfección, a la que en una transcripción larga y difícil creo que ha llegado. Eso no es demasiado relevante. Lo visible y lo invisible puede señalar para nosotros el punto de llegada de la tradición filosófica. Es muy fuerte lo que está diciendo, ¿no? Esa tradición que empieza en Platón con la promoción de la idea, de la que podemos decir que en un punto de partida, tomando el mundo estético, se determina por dar al ser un fin, el bien supremo. Es decir, que el ser busca el bien supremo, que sería el ser de los seres, alcanzando así una belleza que es también su límite. Y no en balde, Maurice Merleau-Ponty reconoce en el ojo su rector. En esta obra, a la vez terminal e inauguradora, porque ven que él está diciendo que es el punto de llegada de la tradición filosófica, es decir, como si ahí hubiese una especie de ruptura, entonces es a la vez terminal, en el sentido de que ahí termina toda la tradición occidental, e inaugurador en el sentido de que se abre otro campo. Me parece que en realidad otra obra que pudiésemos tomar así es la de Freud, donde todos los prejuicios y todos los problemas occidentales terminan ahí, pero justamente por hacer una síntesis tan hermosa de todo eso, se logra armar otro campo. Descubrirán un regreso y un paso hacia adelante en la vida de lo que primero había formulado en otro libro de él. Evoca en efecto la función reguladora de la forma, invocada en contra de lo que, a medida que progresaba el pensamiento filosófico, se había llevado hasta ese extremo vertiginoso que se manifiesta en el término idealismo. ¿Cómo lograr reunir alguna vez ese doble en que se convertía entonces la representación con lo que se supone que ella recubre? Ven que está el problema este aquí, ¿no? De si tratamos con ideas o si tratamos con la empiria, con aquello que efectivamente me sucede y toco, ¿no? O sea, si lo que estamos haciendo es puro pensamiento o si estamos ancleándolo en algo real. Y ven que acá incluso Lacan está haciendo una crítica a toda esa manera de pensar porque dice, está hablando cómo lograr reunir alguna vez ese doble en el que se convertía entonces la representación con lo que se supone que ella, la representación, recubre. Ven que ahí está todo el problema de la representación y la cosa. Entonces, ¿cómo resuelve eso Lacan a partir del significante? ¿No? Para no, que no es ni la representación, no es la palabra, ni es la cosa, sino que es justamente, digamos, un vacío a partir del cual puede surgir algo. La fenomenología, ese libro anterior, nos remitía por lo tanto a la regulación de la forma, que preside no solo el ojo del sujeto, sino toda su esfera, su movimiento, su aprehensión, su emoción muscular y aún visceral, en suma su presencia constitutiva, señalada así en su llamada intención total. Merleau-Ponty da ahora el paso siguiente, ¿sí? Ahí habíamos acabado, donde justamente en la fenomenología lo que se busca es la percepción en tanto percepción, o la percepción tal, o aquello tal cual se percibe, donde vemos por ejemplo el ojo, la espera, el movimiento, la aprehensión que siente, etcétera. Y ahora da un paso forzando los límites de esta misma fenomenología. Verán que las vías por donde los hará pasar no pertenecen solamente al orden de la fenomenología de lo visual, pues llevan al encuentro, este es el punto esencial, de la dependencia de lo visible respecto de aquello que nos pone ante el ojo del vidente. Y aún es demasiado decir, pues ese ojo no es sino la metáfora de algo que más bien llevaría el brote del vidente, algo anterior a su ojo. El asunto está en deslindar, por las vías del camino que él nos indica, la preexistencia de una mirada. ¿Sí? Es decir, antes de que el sujeto esté ahí en el campo de la mirada, ya hay una mirada que lo estaba viendo. Solo desde un punto, pero en mi existencia soy mirado desde otras, desde todas partes, ¿no? O sea, yo soy visto desde todos lados, pero a mí, eh, pero hay una mirada que me espera a mí para ser mía.
Entonces, ven cómo lo que acá Lacan está planteando es, sí está muy bien en la fenomenología, él nos trabajaba sobre el ojo, sobre lo que uno siente, sobre esto otro, términos mucho más fenomenológicos, pero ahora hay un cambio en Merleau-Ponty que a mí Lacan me gustaría rescatar. Y ese cambio es que no estamos hablando solo de fenomenología, sino que estamos deslindando la mirada del ojo. Entonces ya podemos eh, pensar a ese ojo como una metáfora y pensar más bien en la mirada, que es aquel lugar desde donde yo puedo ver el mundo, pero donde a la vez todo me mira a mí. Este ver, al que estoy sometido de manera originaria, nos lleva sin duda a la ambición de esta obra, un vuelco ontológico que ha de asentarse en una institución más primitiva de la forma. Y que hay algo raro, que es uno de los cambios que le he estado diciendo, que hay un cambio con respecto a la versión de esta Ferla, que es la versión que está en francés, está de manera gratuita en la página de esta Ferla, pueden buscar en Google esta Ferla, donde acá Lacan dice, voy a hacer una traducción simultánea, así que no va a salir completamente bien, pero quiero que vean que se va a ver muy notorio, se va a ver el cambio igual porque el cambio es muy notorio. Es, es bien la ocasión para mí de definir, de recordar aquello que seguramente mi discurso no es. Un tal de aquellos que después de mis escritos me han seguido lo suficiente como para revisar aquello que contiene esa nota, de decir que yo busco seguir el designio particular de la búsqueda de un estatuto ontológico del psicoanálisis, bajo los fundamentos de una coherencia filosófica de todo aspecto, no, desde donde todo aspecto del freudismo habría que reinterpretar aquello que tiene una manera de calificar de naturalismo. Entonces, acá está diciendo, voy a tomar esta oportunidad para decir que no es mi discurso, porque algunas personas han estado diciendo que yo estoy buscando o yo tengo la búsqueda particular de darle una especie de filosofía al psicoanálisis, reviendo Freud y su naturalismo, eh, pero obviamente está diciendo yo no tengo nada que ver con eso. Si lo vemos en español, en la versión de Paidós, dice, esto me brinda la ocasión de responder a alguien con que, por supuesto, tengo mi ontología. ¿Por qué no? Pero ven que está eliminado, no está todo este momento donde él dice, ok, hay algunas personas que están diciendo que yo tengo una búsqueda ontológica en el psicoanálisis para darles una coherencia filosófica y reinterpretar a Freud y su naturalismo, pero eso no está en la versión de Paidós. Entonces no queda tan claro que él no esté buscando una ontología acá. Por eso quiero decirlo. Ahí sí toma el momento Lacan. Sigue diciendo, a pesar de los impases donde él puede, que sería el Freud, puede parecer conducir, su mantenimiento parece indispensable porque aquella perspectiva representa una de las infrecuentes tentativas, si no la única, para darle cuerpo a la realidad del psiquismo sin sustantificarlo. Ven, esto es genial y no está en la versión del Paidós. Entonces, Lacan lo que está diciendo es, sí, Freud tiene un montón de naturalismo. Sin embargo, también tiene en él una de las pocas, si no la única, el único intento de pensar, de darle cuerpo a la realidad del psiquismo sin sustantificarlo, es decir, de intentar sostener algo todo junto, todo uno, sin darle una sustancia a eso. Por lo tanto, ciertamente yo diré que yo tengo mi ontología, ¿por qué no? Como todo el mundo a nivel de una filosofía, que ella sea naif, que sea impensada o elaborada. Sin embargo, aquello que yo intento de presentarles en un discurso que, si él reinterpreta aquello de Freud, no es para nada menos esencialmente centrado sobre la particularidad de la experiencia que él presenta,
Es decir, sí, está bien, yo reinterpreto a Freud, pero mi idea es presentarles aquello radicalmente novedoso que tiene la experiencia freudiana, la experiencia que justamente Freud inaugura. Es justamente algo que no tiene ninguna pretensión de recubrir todo el campo de la experiencia que ahí se viene a constituir. Bueno, voy a seguir un paso más con el francés porque esta parte también me parece. Acá se tradujo, creo que esta traducción es de. No me acuerdo, no importa. Pero incluso este intersticio que la aprehensión del inconsciente nos abre, mientras que en francés me parece que esto está mucho mejor dicho que. Escuchen, incluso aquello que puede estar en ese entre dos, él pone, bueno, acá transcriben, mejor dicho, entre deux, entre, que es entre, guión, deux, que es dos. Entonces me parece que entre dos es muchísimo más claro que intersticio, ¿no? Incluso intersticio le da entidad a aquello que está entre dos. ¿Entiende, no? O sea, porque más bien el entre dos es ubicar un lugar no ubicado, sino que está entre dos cosas, mientras acá dicen lo ubican en el lugar medio, que sería el intersticio. Incluso aquello que puede estar o ser en el entre dos, que nos abre la aprehensión del inconsciente, aquel entre dos, yo se los he dicho, y es por eso que lo he acentuado al principio de mi discurso este año, aquel entre dos solamente nos interesa en tanto él está designado por la consigna freudiana, ¿sí? En ese entre dos. Está designado por la consigna freudiana como ahí donde el sujeto, como tal, debe tomar posesión. ¿Sí? Ahí obviamente está haciendo una referencia a Voice Var Solich Verden, que es ahí donde ello, eso, aquello era, el sujeto debe devenir. Y eso justamente es lo que estamos pudiendo pensar con Lacan. Yo no diría que eso es muy fácil de pensarlo con Freud, pero con Lacan justamente el poder pensar los significantes como vacíos y justamente entre esos vacíos el sujeto apareciendo, ¿no? Es justamente en el entre donde el sujeto aparece. Y no puede tomar posesión, y solamente puede tomar posesión a partir de esas líneas de. Claro, ven que acá incluso se lo movieron todo, pero bueno. Y no puede tomarse posesión, o sea, solamente puede tomarse posesión en esas líneas de fuga, aquellas precisamente donde él lo toma o lo cierna como sujeto dividido. Entonces, es solo como sujeto dividido, o sea, es un sujeto dividido que adviene entre, o que deviene entre dos. Ven cómo cambia un poco, ¿no? Digo, pensarlo como entre dos me parece mucho más simple, mucho más elegante y mucho más justo que pensarlo como intersticio, porque intersticio nos da este pensamiento de territorio que está entre. Y no es lo mismo decir eso está en el medio que decir está entre estos dos. Porque cuando decimos está en el medio, de nuevo volvemos a lo uno, que ahora vamos a ver que justamente es lo que se busca constantemente deshacer. O sea que no se trata de uno, sino que se trata de como mínimo dos. Y que a partir de esos dos es que quizás se pueda hacer uno. Pero cada vez que regresemos al uno, estamos regresando a la metafísica, al ser del ser, y regresando a esto que se había dicho tan bonito, el dar cuerpo a la realidad psíquica sin sustantificarla. Pero justamente el uno busca sustantificar. Entonces, el punto de partida en Lacan nunca es el uno, que es, digamos, que la mayor diferencia epistemológica, filosófica, ontológica, que yo por lo menos tengo con Miller. Esto está muy, muy, muy desarrollado y muy claro en otro Lacan de Alfredo Edelstein, así que eso es una referencia que si les interesa este tema es imprescindible, diría yo. Entonces,
tenemos el empezar desde el uno justamente lleva a pensar el sujeto no como dividido y tampoco como entre dos, sino que justamente el uno y el uno del uno del uno, y bueno, en vez de pensarlo como, a ver, y ojo porque acá dice realidad psíquica, que sabemos que es un fundamento, perdón, es un concepto freudiano, ¿no? Realidad psíquica. Eh, y acá, a través de una maniobra de esas engañosas de traducción, dicen, parece indispensable porque es uno de los pocos intentos, y no el único, de dar cuerpo a la realidad psíquica sin sustantificarla. Dar cuerpo a la realidad psíquica sin sustantificarla. Y en el francés dice dar cuerpo a la realidad del psiquismo sin sustantificarla. Me parece que allá hay algo diferente porque no se trata del concepto freudiano al que se está trabajando acá. No es la realidad psíquica, sino la realidad del psiquismo, ¿no? O sea que el psiquismo tiene un cuerpo, que es algo real, sin ser sustantificado. O sea, no se trata de algo efectivamente ahí, algo que efectivamente es, sino que tiene una corporalidad, que tiene una unidad, que de ninguna manera se reduce a un ser. Bien, bueno, sigo. En el campo, en la página 80, el último párrafo. En el campo de lo... otra vez en el español. En el campo que nos brinda Maurice Merleau-Ponty, más o menos polarizado, por cierto, por los hilos de nuestra experiencia, el campo escópico, de esto que habíamos estado hablando antes, de esta lógica. El estatus ontológico se presenta por sus incidencias más facticias e incluso más caducas, pero nosotros no tendremos que pasar entre lo visible y lo invisible, ¿sí? Entre la idea, entre, no sé, entre el mouse y la idea del mouse, por ejemplo, o entre el mouse y la verdadera mousidad del mouse, aquello que hace que el mouse sea verdaderamente mouse. Aquello que hace que el mouse sea verdaderamente mouse, nosotros obviamente no lo podemos ver porque solo vemos mouses. Ven todo ese problema de lo visible y lo invisible, donde lo invisible queda del lado del ser y lo que nosotros vemos queda más bien del lado del ente, que son las cosas tal cual nosotros las vemos. La esquicia que nos interesa no es la distancia que se debe al hecho que existan formas impuestas por el mundo hacia las cuales nos dirige la intencionalidad de la experiencia fenomenológica, por lo cual encontramos límites en la experiencia de lo visible. ¿Entienden? O sea, eh, a nosotros se nos dificulta pensar la mausidad del mouse porque solo vemos el mouse. La mirada solo se nos presenta bajo la forma de una extraña contingencia. ¿Ven? Acá está la mirada, ¿no? No se trata de que yo efectivamente puedo ver el mouse, no. Sino de una extraña contingencia, algo que sucede y no sabemos muy bien por qué sucede, no nos lo esperábamos, nos sorprende. Simbólica de aquello que encontramos en el horizonte como tope de nuestra experiencia, a saber, la falta constitutiva de la angustia de la castración. Entonces, lo que nosotros encontramos al final de nuestra experiencia es el final constitutivo, la falta constitutiva de la angustia de la castración. Entonces, ahí justamente se nos o sea, la presentación de la angustia de castración la mirada es una presentación de la angustia de castración, digámoslo así más bien. Y ven cómo es muy interesante además porque es hacia dónde va todo, lo más importante, ¿no? Y puede ser que ahí justamente eso falle. El ojo y la mirada, esa es para nosotros la esquicia en la cual se manifiesta la pulsión a nivel del campo escópico. Entonces ven que, por lo visto, la pulsión se puede manifestar de diferentes maneras, ¿no? Y la pulsión tiene algo muy cercano que ver con la angustia de la castración. No me interesa hacer todo el desarrollo ahora, pero sí quiero pedirles que piensen que la angustia de castración obviamente tiene que ver con un sentimiento, con un afecto alojado en, o que tiene, o muy cercano a la, la incompletud, ¿no? Este hecho de que el otro no sea completo, de que no haya un ser que dé cuenta del otro,
Y lo que nos está diciendo es que la pulsión, ¿no? Esta manera de pensar y de trabajar, justamente ese vacío, ¿no? Este concepto con el cual nosotros trabajamos esa falta. El ojo y la mirada, esa es para nosotros la esquicia en la cual se manifiesta la pulsión a nivel del campo escópico. Entonces, esa falla del otro se puede presentar de diferentes maneras. En el campo escópico se presenta de una en particular, y la pulsión se manifiesta en el campo escópico a partir de la división entre el ojo y la mirada. En el, por ejemplo, pensar que ahí donde yo, ese lugar desde donde yo veo y la manera que yo veo ya estaba ahí incluso antes de que mis ojos existieran. Entonces, digamos más clínicamente, porque tengo yo la sensación de que me estoy yendo un poco, o que ustedes pueden estar pensando que yo me estoy yendo un poco. Estos conceptos son para trabajar el momento en el análisis donde surge este tipo de cuestión. ¿Cómo puede ser que yo la siga queriendo a ella si ya yo sé que no la debería querer? O cómo es que yo soy de un partido de izquierda cuando todo en mi vida va hacia más bien ser un partido de derecha. ¿Cómo puede ser que yo tenga una ubicación? ¿Cómo puede ser que mi madre no me quisiera incluso antes de que yo naciera? En fin, ¿cómo puede ser que haya una teoría que yo detento, que haya algo, un sistema en el cual yo estoy metido, que ya estaba ese sistema antes de que yo existiera? Porque justamente lo que nosotros normalmente nos pasa, digamos lo mejor, justamente el problema en la neurosis es todo este tema del individualismo y el pensar que todo me pasa a mí porque soy yo. Cuando justamente acá lo que estamos trabajando es, no se trata de ti, se trata de un sistema en el que tú estás inmerso y que tú después viniste a ubicarte ahí. Sigo un pasito más con la sección 3. En nuestra relación con las cosas, tal como la constituye la visión y la ordena en las figuras de la representación, entienden que como la visión tiene que ver con la representación, en tanto si yo estoy ahí mirando, veo las cosas de alguna manera, es decir, que están representadas a mí, digamos lo mejor. Ese punto ya ubica una percepción. Que la neurosis diga esa percepción es mi percepción es justamente el problema de la neurosis. El pensar que ese lugar donde yo estoy ubicado es mi lugar. No se trata de eso. Justamente eso es el engaño de la neurosis sobre la estructura. Entonces, representación tiene que ver con percepción, me parece que eso está bastante claro. Algo se desliza, pasa, se transmite de peldaño en peldaño para ser siempre en algún grado eludido. Eso se llama la mirada. Para hacérselos percibir hay más de un camino. Lo ilustraré en su extremo mediante uno de los enigmas que nos presenta la referencia a la naturaleza. Se trata nada menos que del fenómeno llamado mimetismo. Esto lo vamos a ver un poco por encima porque no es exactamente lo que me interesa trabajar, pero bueno, igual lo vamos a ver porque está acá y me interesa decir un par de cosas al respecto. Al respecto se han dicho muchas cosas y sobre todo muchas cosas absurdas, por ejemplo, que los fenómenos de mimetismo se explican por una finalidad de adaptación. Es decir, que el pececito que está mejor camuflajeado, o mejor, que se adapta mejor al ambiente, ese pececito tiene mayores posibilidades de sobrevivir. No soy de esa opinión. Los remito, entre otras, a una pequeña obra que muchos conocen sin duda, la de Calvá, titulada Medusa y compañía, donde la referencia adaptativa es criticada de manera particularmente perspicaz. Por una parte, para ser eficaz, la mutación que determina el mimetismo, en el insecto por ejemplo, solo puede hacerse de una vez y desde el principio. Por otra, sus pretendidos efectos selectivos quedan
anulados cuando se comprueba que en el estómago de los pájaros predadores se encuentran tantos insectos supuestamente protegidos por algún mimetismo como insectos que no lo están. Es decir, Lacan está diciendo no me parece que absolutamente tenga nada que ver con la adaptación, porque para que sea adaptación se tuviera que dar una mutación y que eso esté desde el principio, cosa que obviamente no sucedió, y que efectivamente el mimetismo no previene a los gusanos de ser comidos, sino que efectivamente se los come igual. Dice, pero además el problema no es este. El problema más radical del mimetismo consiste en saber si ha de atribuirse a alguna potencia formadora del propio organismo, que muestra sus manifestaciones. Para que esto sea legítimo, tendríamos que poder concebir por qué circuitos esa fuerza puede encontrarse en posición de dominar. No solo la forma del cuerpo mimetizado, sino su relación con el medio ambiente, ya sea distinguiéndose o confundiéndose con él. Y en resumidas cuentas, como lo recuerda Callois, con mucha pertinencia, tratándose de esas manifestaciones miméticas, en especial la que nos puede evocar la función de los ojos, a saber los ocelos, el asunto está en comprender si impresionan, es un hecho que tienen ese efecto sobre el predador o la presunta víctima que los mira, si impresionan por su parecido con los ojos, porque saben que hay algunos, por ejemplo, mariposas que tienen ojos como parte del mimetismo, ¿no? Se impresionan por su parecido con los ojos o si al contrario, los ojos son solo fascinantes no por su relación con la forma de los ocelos. Es decir, si se trata de que es por aquello del mimetismo, es decir, por aquello del, o sea, por aquel resultado del cambio que es interesante aquello que estaba supuestamente previo al cambio. En otras palabras, ¿no deberíamos distinguir a este respecto de la función del ojo y de la mirada? Este ejemplo distintivo, escogido como tal, no me gusta mucho el ejemplo, me parece que tiene mucho de biológico y que no me parece muy exacto lo que él está diciendo, pero eso no desdice que sea importante el pensar la mirada como distinto del ojo, que ya lo hemos trabajado, ni de empezar a cuestionarse qué relación tiene, digamos, el disfraz con la realidad, que también lo hemos trabajado ya con el sueño y el despertar. Este ejemplo distintivo, escogido como tal, por ser local, facticio, excepcional, solo es para nosotros una pequeña manifestación de una función que hay que aislar. La función, démosle su nombre, de la mancha. Importante. Este ejemplo es valioso porque marca la preexistencia de un dado haber respecto de lo visto. Entonces, lo que Lacan está presentando es que lo que se ve no es aquello efectivamente objetivo, dado, etcétera, sino aquello que se da a ver. E incluso hay animales y el sujeto también pueden presentar un dar a ver. Que sería un mira acá, que sería justamente la dirección de la mirada, esa mancha, ese dar a ver. Por ejemplo, se imaginan si yo tuviese una mancha acá grandísima, o si hubiera un lunar, ¿no? Justamente la dirección de ustedes capaz mucho tiempo estuviera enfocada, la visión de ustedes capaz mucho tiempo estuviera enfocada en mi lunar. Eso sería, digamos, lo dado a ver. Justamente también, no sé si han visto, pero los magos lo usan muy hábilmente, que es que te dan a ver algo, pero en realidad te están mostrando otra cosa. Mentira. Está sucediendo otra cosa que ellos no te están mostrando, lo tienen oculto, y para tenerlo oculto más eficazmente dirigen tu visión para que tú mires una cosa mientras que están haciendo todo lo otro debajo. Es algo que a mí también me parece que queda muy claro, por ejemplo, en las películas de Stanley Kubrick. Menos claro, pero digamos, más claro, pero menos eficientemente, es una, digamos, una muestra más clara de cómo de algo no precisamente así serían las películas, por ejemplo, de Christopher Nolan o de M. Night Shyamalan o algo así, donde hay un giro inesperado.
pero en las de Kubrick se ve mucho más que hay algo sucediendo ahí, que él te está dando a ver algo, pero hay mucho más sucediendo, digamos. No quiero decir en lo más profundo, ¿no? Sino que en las cosas que no están dadas a ver. Miren esto que Lacan dice después, que es bastante interesante. No hay ninguna necesidad de suponer la existencia de algún vidente universal. ¿Qué tiene que ver eso? Porque de repente mete a esta referencia bastante clara a Dios. No hay ninguna necesidad de suponer la existencia de algún vidente universal. Si siguen leyendo después van a ver que esto tiene que ver un poco con el tema del sacrificio. Eh, es decir, con que nosotros como humanos le ofrecemos a una parte de nuestro cuerpo al otro para que él vea eso. No hay ninguna necesidad de suponer la existencia de algún vidente universal. Si la función de la mancha es reconocida en su autonomía e identificada con la mirada, podemos buscar sus rastros, su hilo, su huella en todos los peldaños de la constitución del mundo en el campo escópico. Entonces nos daremos cuenta de que la función de la mancha y la mirada los rige secretamente y a la vez escapa siempre a la captación de esta forma de la visión, que se satisface consigo misma imaginándose como conciencia. Es decir, lo que Lacan está acá planteando es que nosotros como personas que estamos viendo en realidad somos una mancha, ¿sí? Y que todo el mundo nos está viendo a nosotros en tanto mancha. Y ahí en ese lugar de mancha, de excepción, ven que como es un lugar de excepción porque todo está viendo acá, pero yo solo estoy viendo algún lugar, yo no me veo a mí mismo. Pero justamente en la ilusión de, de pensar que hay una conciencia en esa mancha y de pensar que esa mancha se está viendo a sí mismo, como si fuese acá, todo hay flechas hacia acá, pero acá hay un loop, ahí justamente se piensa la conciencia volviéndose hacia sí misma. Aquello que le permite a la conciencia volverse hacia sí misma, aprenderse, como en la joven parca de Valéry, como viéndose ver. Representa un escamoteo. Allí se evita la función de la mirada, es decir, la función de la mirada más bien tiene que ver con la mancha que somos nosotros, que estamos ahí dados a ver en un mundo, en la naturaleza que todo nos ve a nosotros. El verse viéndose es ya un tratamiento sobre eso, se pudiera decir, un tratamiento sobre la estructura del campo visual, del campo escópico, mejor dicho. Entonces, en tanto un trabajo sobre la lógica del campo escópico, lo que sucede es que esta mancha, que soy yo, se piensa viéndose a sí misma, entonces, nada, se arma un sujeto escópico. Esto lo podemos discernir con la topología que hicimos la vez pasada, a partir de lo que aparece en la posición del sujeto cuando accede a las formas imaginarias que le son dadas por el sueño, como opuestas a la de la vigilia. Es decir, al nosotros trabajar, ven como acá ya estamos en el trabajo psicoanalítico incluso, al nosotros trabajar sobre las producciones de nosotros, estamos, digamos así, viéndonos vernos. Pero obviamente después hay una especie de cambio, una especie de viraje que tenemos que hacer. Asimismo, en ese orden particularmente satisfactorio para el sujeto que la experiencia analítica connotó con el término de narcisismo, en el cual he buscado reintroducir la estructura esencial que reside en su referencia a la imagen especular, en la satisfacción, la complacencia incluso que emana de él, donde el sujeto encuentra el punto de apoyo para un desconocimiento tan intrínseco. ¿Acaso no les llega su imperio hasta esa referencia de la tradición filosófica que es la plenitud encontrada por el sujeto en el modo de la contemplación? ¿No podemos discernir ahí también lo que está eludido, a saber la función de la mirada? Es decir, Lacan está diciéndole, escuchen cómo hay sujetos que vienen y lo único que vienen es a verse a sí mismo, ¿sí? Sería, digamos, el caso paradigmático del obsesivo que viene a identificar aquellos pensamientos que de repente le surgen o a mostrarle al analista cómo se ve a sí mismo de una manera completa y exhausta y él mismo puede interpretar su inconsciente. Ese orden particularmente satisfactorio para el sujeto en la experiencia analítica connotó con el término narcisismo, es decir, la identificación consigo misma,
y que además tiene que ver con la filosofía en el sentido de la plenitud encontrada por el sujeto en el modo de la contemplación, es decir, si pienso luego soy, y todo el tema de la filosofía en términos del amor a la sabiduría. Entiendo, y Maurice Merleau-Ponty lo puntualiza, que somos seres mirados en el espectáculo del mundo. Es decir, este es el énfasis que está poniendo Lacan, que más bien nos viene de todos lados, no somos nosotros los que estamos ahí como un sujeto consciente viendo, sino que desde afuera nos llega a nosotros, en tanto nosotros estamos ahí como una especie de mancha. Lo que nos hace conciencia nos instituye al mismo tiempo como speculum mundi. ¿No encuentra uno satisfacción en estar bajo esa mirada de la que hablaba hace rato siguiendo a Maurice Merleau-Ponty? Esa mirada que nos cerca y nos convierte primero en seres mirados sin que nos lo muestren. Es decir, hay una complacencia en ser mirados siempre y cuando no nos muestren que nosotros mismos estamos siendo mirados. Es justamente en el momento donde se muestra que nosotros mismos estamos siendo mirados, ¿sí? Donde hay esa experiencia que se repite muchas veces en las películas de terror, donde de repente había alguien mirándote y tú no sabías que te estaba mirando. Ese momento de angustia en donde se revela justamente que alguien te había estado mirando, donde se revela que el mundo te mira, y no que eres tú el que estás mirando el mundo, sino que el mundo te está mirando a ti. El espectáculo del mundo en ese sentido nos aparece como omnivoyeur, ¿no? O sea que todo ve. Efectivamente, este es el fantasma que encontramos en la perspectiva platónica, de un ser absoluto al que se transfiere la cualidad de omnividente, de que puede ver todo. En el propio nivel de la experiencia fenoménica de la contemplación, este lado omnivoyeur asoma en la satisfacción de una mujer al saberse mirada, con tal de que no se lo muestren. El mundo es omnivoyeur, pero no es exhibicionista. No provoca nuestra mirada. Es decir, no es el mundo el que está buscando que nosotros lo miremos, sino que es justamente el mundo el que nos mira a nosotros. Cuando empieza a provocarla, entonces también empieza la sensación de extrañeza. Es decir, cuando hay algo en el mundo que a mí me llama la atención y me llama mucho la atención, siendo solo una parte del mundo, ahí también empieza la extrañeza, en tanto no es solo que el mundo me está viendo, sino que el mundo se está presentando a mí de una manera excepcional. ¿Qué quiere decir esto? Sino que en el estado llamado de vigilia está elidida la mirada. Y se elide no solo que eso mira, ¿sí? O sea, no solo no tomamos conciencia de que eso nos mira, sino que también eso muestra. En el campo de ensueño, en cambio, a las imágenes las caracteriza el hecho de que eso muestra. Entonces ven como hay una diferencia radical entre, esto lo digo porque lo preguntó uno de las participantes, hay una diferencia radical entre el mundo en tanto vigilia, por decirlo de alguna manera, pero pensémoslo más en términos de lógica, no tanto en términos de despierto sueño, porque habíamos visto que esa no es la lógica tanto a pensar, pero partamos de ahí, ¿no? Partimos del mundo de vigilia donde no se parece que se está mostrando nada ni que nos están mirando a nosotros. Y pasamos, eso sería una lógica, y habría otra lógica donde sí se muestra algo, donde sí eso quiere decir algo. Por eso justamente los sueños piden interpretación, ¿no? Pero obviamente no es nada más lo que sucede cuando estamos dormidos, sino que puede ser una frase que un paciente trae y que nosotros extraemos de su decir, donde ahí planteamos, mira, esto me parece que quiere decir algo, trabajémoslo un poco. Eso muestra, pero una vez más se demuestra alguna forma de deslizamiento del sujeto. Remítanse a un texto del sueño cualquiera, no solo el que yo utilicé la vez pasada, con el cual después de todo lo que voy a decir puede seguir siendo enigmático, sino a todo sueño, ven muy fácilmente como Padre no ves que ardo muestra algo, ¿no? O sea, justamente dice, esto quiere decir algo, ¿qué es lo que me está queriendo decir? Vuelvan a colocarlo en sus coordenadas y verán que el eso muestra está antes. Está antes hasta tal punto con las características en las cuales se coordina, a saber, la ausencia de horizonte, el cierre de lo que se contempla durante la vigilia
y además el carácter de emergencia, de contraste, de mancha de sus imágenes, la intensificación de sus colores. Recuerdan que es un sueño estrambótico, es un sueño muy colorido. Que nuestra posición en el sueño, a fin de cuentas, es fundamentalmente la del que no ve. En el sueño entonces parece que no se da esta lógica de la mirada, no se da esta lógica donde nosotros estamos viendo, sino se da más bien una lógica donde el mundo nos está mostrando, donde ese texto que nosotros pensamos que estamos viendo más bien nos está presentando, diciendo cosas a nosotros. El sujeto no ve a dónde eso va a parar, se deja llevar, puede incluso en ocasiones distanciarse, decirse que es un sueño, pero en ningún caso puede captarse en el sueño de la misma manera que en el cogito cartesiano se capta como pensamiento, ¿sí? Eh, en el sueño no se presenta a una persona como yo hice esto deliberadamente. E incluso cuando sí sucede eso, como en los sueños lúcidos, ya no se piensa de la manera el sueño, ¿no? O sea, eh, es solo en el momento donde la intención se deja ir, donde puede haber una pregunta por el inconsciente. Es más que obvio eso, pero eso hace dos lógicas completamente diferentes. El pensar que uno está determinado por la lógica significante y el pensar que uno está determinado por intenciones conscientes y automáticas dentro de uno mismo que hacen que uno eh, maneje como un títere todo, como un tiretero todo lo que está sucediendo alrededor. Puede decirse, no es más que un sueño, pero no se capta como el que se dice. A pesar de todo, soy conciencia de este sueño. En un sueño es una mariposa. No sé si tendrán esta referencia, es una referencia bastante linda. A ver. ¿Dónde estaba esto? Chuang Tzu, que era un escritor asiático, dice, entonces una noche yo fui una mariposa. Eh, Aleteando, contento de su suerte. Después yo me desperté siendo Chuang Tzu, es decir, soñé que era una mariposa. En realidad no dice que soñó una mariposa, sino que era una mariposa. Primero era una mariposa, después se despertó siendo Chuang Tzu, pero soy, y esto se lo pregunta, pero soy el filósofo Chuang Tzu que se recuerda haber soñado que fue una mariposa, o soy una mariposa que aún sueña que es el filósofo Chuang Tzu. Entonces la pregunta es si efectivamente, o sea, cómo saber cuál es el sueño y cuál es el despertar, ¿no? En un sueño es una mariposa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ve a la mariposa en su realidad de mirada. ¿Qué son tantas figuras, tantos dibujos, tantos colores? No son más que ese dar a ver gratuito, donde se marca para nosotros la primitividad de la esencia de la mirada. Ese dar a ver es la primitividad de la esencia de la mirada. Es finalmente una mariposa no muy diferente a la que espanta al hombre de los lobos, eso no importa mucho ahora, y Maurice Merleau-Ponty sabe bien su importancia, pues remite en ella una nota no integrada a su texto. Cuando Chuang Tzu está despierto, puede preguntarse si no es la mariposa la que sueña, que ella es Chuang Tzu. Eh, Tienes razón, por cierto, doblemente. Primero porque eso prueba que no está loco. Escuchen la definición de locura que está acá, que no es decir cualquier cosa, por ejemplo, que de hecho como algunas personas manejan el psicoanálisis, no es decir cualquier cosa, sino que no se cree de ningún modo idéntico a Chuang Tzu. Es decir, que la locura sería más bien la identificación, el decir yo soy Chuang Tzu. Y en segundo lugar, porque no sabe, o decir yo soy Félix Morales, ¿no? Y en segundo lugar, porque no sabe cuán cierto es a lo que está diciendo. Efectivamente, cuando era la mariposa discernía ciertas raíces de su identidad. Es decir, que era y es en su esencia una mariposa que se pinta con sus propios colores. Y por eso, por esa raíz última, es Chuang Tzu.
ven como acá se empieza a dar no nada más dos lógicas, sino una relación entre esas dos lógicas. Es decir, no se trata tanto de la mirada por un lado y de la voz por el otro, sino de la relación que tiene la lógica de la mirada con la lógica de la voz. Lo prueba que cuando es la mariposa, no se le ocurre preguntarse si, cuando es Chuang-Tzu despierto, no es la mariposa que está soñando que es. Escucharon que él antes había dicho que cuando Chuang-Tzu está despierto, pero lo que dice es, pero la mariposa no se pregunta esto, no tiene esta locura de pensamiento por el ser. No es la mariposa que está soñando que es. Sucede que cuando sueña que es la mariposa, luego tendrá sin duda que dar fe de que se representaba como mariposa. Pero eso no significa que esté cautivado por la mariposa. Es mariposa capturada, pero captura de nada, pues en el sueño él no es mariposa para nadie. Solo cuando está despierto es Chuang-Tzu para los demás y está preso en sus redes de cazar mariposas. Entonces acá lo que Lacan está planteando es la relación entre lo inconsciente y lo consciente, entre lo inconsciente y el yo, entre este espacio donde más bien hay ausencia de identidad y esta otra lógica conectada a esa primera lógica, donde sí hay como una especie de esbozo de ser o hay una pregunta por el ser. Obviamente en estos lugares de puro significante no es preciso dar un ser al puro significante, porque justamente el significante busca la desustancialización de sí mismo, digámoslo así. ¿Se acuerdan como habíamos estado hablando antes de que en Freud había, capaz era el primero que se había preguntado por la posibilidad de darle cuerpo a la realidad del psiquismo sin sustantificarlo? Es decir, cómo hacer de puros vacíos algo que no sea un ser, un uno que no sea un ser. Y entiendo yo que eso está del lado, digamos, de la mariposa acá, y está del lado de la lógica voz que habíamos estado hablando anteriormente. Pero en el momento, esta parte de la no sustancialización. Pero ven que a la vez está todo el tema de que, bueno, pero eso al fin y al cabo hace uno. Y la posibilidad de que eso haga uno parece estar más del lado del campo de la mirada. Por eso la mariposa, si el sujeto no es Chuang-Tzu, sino el hombre de los lobos, puede inspirar el terror fóbico de reconocer que el aleteo... Y acá hay una diferencia que a mí me parece fundamental, no entiendo por qué esto no está en la versión en español. En la versión de francés dice que no está tan lejos del aleteo del losange de la causación, de la rayadura primitiva que marca su ser, alcanzando por primera vez la red del deseo. Es decir, acá la pulsación de la causación, eh, en tanto Losange, más bien lo que está intentando plantear es, de la rayadura primitiva que marca su ser, es que el ser más bien está dado por, no por uno, sino por al menos dos, que en el aleteo, ¿ven? Para arriba, para abajo, sí, no, pulsación, ¿no? Por, que justamente es lo que raya su ser. Es decir, que el ser no es y es, sino que es ser y no ser, y no ser, ser siendo. No hay un ser en sí que es, no hay ese uno original, sino que son dos. Y que es a partir de, que es a partir de ese uno cero, de ese ser no ser, que se es. Y acá sí hay una diferencia grandísima con respecto al texto en francés, que no entiendo para nada. Acá el texto en francés le quedan dos párrafos relativamente cortos y acá queda incluso una pregunta que no está en la versión en francés. Yo voy a seguir la versión en español y después le comentaré un par de cositas que están en la de francés que no están en la de español. Bien, la próxima vez mi propósito es hacer una introducción a lo esencial de la satisfacción escópica. La mirada puede contener en sí misma el objeto A del álgebra lacaniana donde el sujeto viene a caer. Ven que él no está diciendo, que él lo que está diciendo es, acá dice,
el objeto A del álgebra lacaniana donde el sujeto viene a caer, es decir, que el sujeto cae en el objeto A. El que en este caso, por razones de estructuras, la caída del sujeto siempre pasa desapercibida por reducirse a cero, especifica el campo escópico. No sé si escucharon, esto quiere decir que justamente, ¿se acuerdan que venía para todos lados? Y justamente es la reducción, digamos, a cero. Esto se ve, por ejemplo, en la esfera, no me quiero meter mucho con esto, pero donde todos los círculos los podemos achicar hasta que lleguen a un punto. Cuando no se puede hacer, por ejemplo, en el toro, donde saben que, por ejemplo, una especie de neumático, ¿no? Hay círculos que no se pueden achicar hasta cero. En la medida en que mirada, por tanto, en tanto objeto A puede llegar a simbolizar la falta central expresada en el fenómeno de la castración, y en que por su índole propia es un objeto A reducido a una función puntiforme de un punto, evanescente, deja al sujeto en la ignorancia de lo que está más allá de la apariencia, esa ignorancia tan característica de todo el progreso del pensamiento en esa vía constituida por la investigación filosófica. Entonces, ven cómo, digamos, la manera que Lacan está caracterizando la filosofía es como estar en el campo de la mirada y estar en el campo de la mirada de tal manera que solo se ven las apariencias y digamos que el filósofo es más bien aquel que sueña que hay un más allá de las apariencias. Pues le hacen una pregunta: ¿en qué medida en el análisis debemos hacerle saber al sujeto que lo miramos? Es decir, que estamos situados como el que mira en el sujeto el proceso de mirarse. Ven que no, o por lo menos, digamos lo mejor, la lectura que hizo esta persona de la audiencia, que por cierto, no sé si les pasa, si lo han pensado, pero deben haber sido fatales, haber sido infernales estas clases de Lacan, porque si es difícil leerlo con todo el aparataje que significa leer, que se hace más lento que la escucha, que además puedes rayar, puedes hacer dibujitos, puedes hacer tablas. Imagínense escuchándolo en vivo. Bueno, pero esta persona dice algo con lo que yo no estuviera nada de acuerdo, que es en qué medida en el análisis debemos hacerle saber al sujeto que lo miramos. Es decir, no hay una esquicia acá en la pregunta entre el ojo y la mirada. Justamente está identificando la mirada al ojo. Miren las respuestas que le da Lacan. Voy a considerar el asunto desde más atrás, es decir, no voy a tomar en cuenta demasiado tu pregunta porque no me parece una buena pregunta, sino que voy a corregir tu error de base. Diciéndoles que mi discurso apunta aquí a dos miras. Una concierne a los analistas, la otra a los que están acá para saber si el psicoanálisis es una ciencia. El psicoanálisis no es una Weltanschauung, ni una filosofía, no es una cosmovisión, ni una filosofía que pretende dar la clave del universo. ¿Se acuerdan de esto que habíamos estado hablando antes, no? Está regido por un punto de mira particular, históricamente definido por la elaboración de la noción de sujeto, que habíamos pensado o habíamos trabajado que se da con Descartes. Postula esta noción de manera nueva, regresando al sujeto a su dependencia significante, es decir, no lo postula como autosuficiente, no lo postula como se postula en lo cartesiano, sino que más bien revela de qué manera él, el sujeto, depende de los significantes. Ir de la percepción a la ciencia es una perspectiva que parece obvia, en la medida en que el sujeto no ha tenido otra manera de experimentar la captación del ser. Es el mismo camino que toma Aristóteles siguiendo los presocráticos. Pero la experiencia analítica impone una rectificación, porque este camino evita el abismo de la castración. Véanse, por ejemplo, que la psique solo entra en la teogonía y la génesis bajo un aspecto puntiforme. Es decir, que solo se puede pensar la castración como un punto en la, en la lógica escópica. Y es justamente pensarlo como ese punto, que es un punto reductible a cero, evita que nosotros pensemos la castración. Porque si nosotros pensamos que podemos ver todo, e incluso vernos a nosotros mismos viendo, ahí no hay especie de incompletud alguna. Digamos que lo que hace Descartes al verse viéndose es plantear
no Descartes, lo cartesiano. Lo que hace lo cartesiano al plantearse viéndose es completamente suturar la castración, es decir, yo incluso me puedo ver a mí mismo viéndome. Y obviamente no solo Descartes, sino toda la estructura del narcisismo, que se ve a sí mismo viéndose, ¿no? Aquí intento discernir cómo se presenta la tique en la toma visional. Mostraré que el punto tíquico en la función escópica se encuentra a nivel de lo que yo llamo la mancha. ¿Sí? Justamente lo que habíamos dicho antes, esa mancha que podemos ser nosotros, puede ser el sujeto, es justamente aquel lugar donde se puede ir a buscar lo real e ir a buscar la castración. Mostraré que el punto tíquico en la función escópica se encuentra a nivel de lo que yo llamo la mancha, es decir, que el plano de la reciprocidad de la mirada y de lo mirado, más que cualquier otro, propicia para el sujeto de la coartada. No sería conveniente, por lo tanto, que nuestras intervenciones en la sesión lo hicieran establecerse en ese plano. Al contrario, habría que truncarlo de ese punto de mirada última que es ilusorio. Es decir, no, loco, esto que dijiste, que estemos situados como el que mira en el sujeto del proceso de mirarse, no eres tú que miras al sujeto mirándose, no, justamente no se trata para nada de eso, se trataría más bien de la imposibilidad de mirarse mirando, o la imposibilidad de hacer hacer un sujeto completo, hacer un sujeto metafísico, que al fin y al cabo es ilusorio. El obstáculo que usted apunta permite muy bien ilustrar el hecho de que mantenemos una gran prudencia. No le decimos a cada rato al presente, ay, 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 qué mala cara tiene usted. O el primer botón de su chaleco está desabrochado. Ven que además son intervenciones que pudiera quizás hacer un analista de esos más conductuales. Eh, no sé si les conté, creo que sí, de una anécdota, no sé si en verdad habrá sucedido, pero me parece completamente verosímil, de un analista en que le viene una persona eh, y empieza a hablar de sus problemas que tiene con su novio, etcétera, y con su mamá. Y entonces el analista le responde, pero ya va, ya va, ya va, no vamos a hablar de lo más obvio. Y el paciente, ¿qué es lo más obvio? Usted es obeso. O sea, ¿cómo no vamos a hablar de la obesidad? Y vamos más bien a hablar de su novio y su mamá, cuando obviamente el problema es que usted tiene una mala cara o que su chaleco está desabrochado. Porque eso puede no, eso a nosotros, digamos, obviamente lo vemos, pero no entra en el campo de existencia del psicoanálisis. Lo que entra en el campo de existencia del psicoanálisis es justamente más eso que se da a ver o eso que muestra algo. Después de todo, por algo no se hace el análisis cara a cara. Pero vieron esto, ¿no? Porque usualmente se piensa que no se hace el análisis cara a cara porque entonces la persona, el paciente, va a ver algo del terapeuta y va a empezar a asociar. La cara acá está diciendo completamente lo opuesto. Acá es más bien para prevenir al analista de desviarse en la escucha del paciente. ¿Entienden, no? No le vamos a decir cada rato al paciente que tienes mala cara o que estás desabrochado, que estás feo. Justamente no se hace el análisis cara a cara para que el analista no caiga en esa trampa. La esquicia entre la mirada y la visión nos permitirá, ya lo verán, agregar la pulsión escópica a la lista de las pulsiones. Cuando uno sabe leerlo, se da cuenta de que ya Freud la coloca a primer plano en Pulsión y sus destinos, datible, y muestra que no es homóloga a los demás. En efecto, es la que elude de manera más completa el término de la castración. Pero acá en esta oferta tenemos otra cosa. Lo voy a leer porque son solo 2 párrafos. Nosotros hemos llegado a ese punto donde yo me propuse, que les diría la próxima vez, eh, introducirlos en aquello que es esencial de la satisfacción escópica, aquella mirada que nosotros venimos a atrapar como pudiendo definir en sí misma el objeto A de la álgebra lacaniana, donde el sujeto puede venir a caer. Que ahí, y por razones que son razones estructurantes, aquella caída del sujeto me permanece inadvertida porque ella se reduce a cero. Es decir, ahí no se ve el sujeto, justamente porque el sujeto cae y el sujeto se reduce a cero. Cuando se está en la lógica
de la visión o de la mirada. Me parece que ahí está mucho más claro que como lo habíamos leído en castellano, ¿no? O sea, acá esa mirada que nosotros acabamos de atrapar, como pudiendo definir en sí misma el objeto A del álgebra lacaniano, es decir, en la mirada pareciera que el sujeto no estuviera, porque justamente se reduce un cero. A saber que es en la medida que esa mirada, en tanto que objeto A puede venir a simbolizar la falta central expresada en los fenómenos para nosotros terminales, buscados de nuestra experiencia de la castración, es justamente porque es un objeto A que se reduce a una función puntiforme evanesciente de su propia naturaleza, que deja que el sujeto en su ignorancia, verdaderamente característica de todo el progreso del pensamiento, de aquella vida constituida por la investigación filosófica, que hay algo más allá de la apariencia, que siempre le falta. Y esto es lo que a mí me parece clave. El carácter clave, o el carácter, sí, clave del fenómeno entreapercibido, entrevisto de la castración. Entonces, ven cómo acá justamente lo que falta en la operación en el campo de mirada es la castración, ¿no? Que ella puede ser entrevista, sí, pero pareciera no estar ahí. De hecho, el sujeto también parece no estar ahí, el objeto A parece reducirse de una. Entonces me parece bastante obvio que Lacan lo que está haciendo es un trabajo, digamos, sobre el campo de la mirada, pero también un trabajo ontológico en el sentido de lo que hay, y un trabajo lógico en el sentido de cómo se relacionan los diferentes elementos que hay, para decir, miren por acá, está todo bien, hay que hacer un trabajo con esto, pero ojo porque no se trata solamente de esto. Porque por ejemplo en el campo de lo escópico se tiende a borrar completamente la castración y es justamente la filosofía la que se ha dominado, lo digo mejor, y es justamente, y la filosofía es uno de los desemboques posibles del campo de la mirada. Entonces no le basta al psicoanálisis en quedarse con la mirada, sino que justamente habrá que buscar otro campo, que sería el campo de la voz más bien, que es el que se da en los sueños, y ahí es que se puede ir a ver, digamos. Bueno, muchas gracias y estamos atentos a la próxima clase.